Muy bien, somos todos muy bienvenidos. Nos reencontramos luego de una semana y lo hacemos con mucha alegría. Algunos entrando en un otoño muy fresco, especialmente los que están en Sudamérica, y los que estamos del norte, pues entrando ya al verano. Aquí un día precioso de sol y la temperatura muy marcada para hoy, para mañana, para pasado. Nos esperan días de sol, gracias al Señor. Bueno, pues vamos a invocar el nombre del Señor pidiendo su bendición para el estudio bíblico de hoy. Oramos al Señor. Padre, gracias. Queremos darte con todo nuestro corazón de poder estar juntos otra vez. Nos has guardado a lo largo de esta semana, Señor, y con alegría separamos esta hora para meditar en tu palabra, hablar de este tema también tan trascendente en las Escrituras que es el llamado a la santidad. Danos una mente clara, un corazón abierto, una mente lúcida, Señor, para poder comprender estas verdades, aplicarlas a nuestra vida y vivirlas cada día, de modo tal que tu nombre sea engrandecido. Bendice a todos los que van a estar escuchando este estudio, no solo ahora en directo, sino también a lo largo de la semana, que pueda ser de mucha bendición, de mucha edificación espiritual, porque queremos madurar en Cristo Jesús. Oramos agradecidos y nos ponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a compartir entonces la pantalla como hacemos habitualmente. Y entonces ya tenemos el titular del paso número 9. Poquito a poquito, semana a semana, vamos avanzando. Llamados a ser santos. Un desafío que nos viene desde el cielo, desde arriba. Un Dios que nos convoca para responder a ese carácter tan precioso. Alguien dijo una vez: si hablamos del poder de Dios, hablaremos de su diestra poderosa. Si hablamos de la sabiduría de Dios, hablaríamos de su mente. Si habláramos del amor y la compasión de Dios, hablaríamos y describiríamos su corazón. Pero cuando hablamos de su santidad, estamos hablando de su hermosura. Dios brilla y la santidad describe un aspecto precioso de un Dios que no está contaminado absolutamente con ninguna mancha de pecado. Él es absolutamente perfecto, Él es santo y, como vamos a ver a lo largo de esta noche, nos llama a ser santos. Y esa santidad se traduce también en belleza en nuestras vidas. Hoy precisamente hablaba con una persona conocida que a su vez me hablaba de una tercera persona que estaba recibiendo, es una niña todavía, que estaba recibiendo, haciendo un test vocacional para ayudarle a discernir en la adolescencia qué universidad estudiar, cuál era la vocación, ¿no es cierto? Ayudarles a comprenderse a sí mismo, ¿no? Y la persona que le ayudaba le comentaba a esta persona que me contaba esto y me decía: está admirada de ver la hermosura del carácter de esa señorita, una niña de 15, 14 años, pero que ya muestra un amor por Jesucristo. Y eso es belleza, una vida hermosa, cuando vamos mostrando en nosotros la presencia del Señor. Qué bendito desafío, llamados a la santidad. Pues en nuestro manual tenemos entonces como lectura que Pablo acostumbraba llamar a los creyentes santos. Efesios capítulo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y en Filipenses 1:1 también
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y podríamos ver otras salutaciones de las cartas apostólicas donde los creyentes son descritos de esta manera. ¿Por qué? Los llamaba así porque el término santos expresaba su nueva posición en Cristo. Por la sangre de Cristo, Dios los había declarado justos y santos. Realmente este es un tema precioso y apasionante. Y especialmente cuando le explicamos esto a personas nuevas en la fe, incluso a las que vienen con un bagaje católico, se quedan bastante sorprendidos, porque claro, ellos han sido enseñados que los santos son esas personas que han sido canonizadas, los santos son esas imágenes que están colocadas en las iglesias, pero claro, cuando van a la Biblia y descubren esto, pues se sorprenden para bien, les llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque bíblicamente en el Nuevo Testamento los santos no son ni las imágenes, ni los que han muerto y que luego de ciertos años y porque han hecho milagros son canonizados y colocados en los altares de la iglesia. Los santos son aquellos que han recibido una nueva posición en Cristo. Por la sangre de Cristo han sido declarados justos y santos. Y esto es un aspecto legal que Dios realiza como juez que nos declara justificados en su Hijo Jesucristo. Ahora en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2, el apóstol Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bueno, aquí Pablo habla de que Cristo nos ha santificado. Esto quiere decir que nos apartó para la santidad. Aunque somos ya santificados, también somos llamados a ser santos, y esta es una referencia a la experiencia diaria. Hemos sido colocados en una posición de santidad. Alguien, perdonen, me está pidiendo en el enlace de, a ver si se lo puedo pasar en un minuto para que se pueda unir a la clase. Es nada más que un instante y se lo voy a pasar porque me da pena que se quede sin... Ahí está, ya está. Pues entonces lo que está diciendo Pablo aquí es que los creyentes son santos, santificados en Cristo Jesús, pero llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no era algo que podríamos decir, bueno, es que Pablo se lo estaba diciendo a los corintios, pero no nos lo está diciendo a nosotros. Pues no, todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo han sido santificados, pero a su vez son desafiados, son llamados a vivir la santidad en su experiencia diaria. Y esto significa que Él nos llama a vivir una vida de renuncia al pecado dedicada a Dios. Ahora, es interesante que sepamos que la ciudad de Corinto era un depósito gigantesco de muchas culturas, con una gran diversidad de riqueza, de religiones, de intelecto y, por supuesto, de distintas normas morales. Tenía la reputación de ser apasionadamente independiente y tan decadente como cualquier otra ciudad en el mundo. Aquí, por ejemplo, en Europa, hay algunas ciudades que son reconocidas por la vida nocturna. Hay sitios donde va un turismo, por ejemplo, algunas islas, Baleares y otras por aquí en el entorno español, donde vienen incluso turistas de otros países
y allí se arma lo que llamamos un desmadre, ¿no? Hacen fiestas, se emborrachan, incluso pierden la noción de las cosas y generalmente todos los veranos hay bastantes muertes por accidentes, en fin, cosas que uno dice, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI haya gente que viva en esa dinámica? Pues en aquel entonces la ciudad de Corinto era una ciudad con ese rótulo. Los romanos habían destruido Corinto en el 146 a.C. después de una rebelión, pero en el año 46 a.C., el emperador romano Julio César la reconstruyó porque era un puerto marino estratégico. Y en los días de Pablo, es decir, 100 años después, estamos hablando del 50 después de Cristo, los romanos habían hecho de Corinto la capital de Acaya, que actualmente es Grecia. Era una ciudad grande, ofrecía a Roma ingresos importantes por medio del comercio, como también por la protección militar de los puertos, y la prosperidad de la ciudad la hizo presa de todo tipo de corrupción. La idolatría floreció. Por lo tanto, llegaron a existir más de una docena de templos paganos. Escuchad bien, en una ciudad antigua, una docena de templos paganos que empleaban por lo menos a 1000 mujeres que se dedicaban a la prostitución sagrada. ¿Vale? La reputación fue tal que las prostitutas en otras ciudades comenzaron a ser llamadas chicas corintias. Fijaos, ¿vale? Así que Pablo está llamando a la santidad a una iglesia que está creciendo en medio de una corrupción tremenda, tremenda allí, ¿vale? De hecho, cuando Pablo escribe la epístola a los romanos, en el capítulo 1 de Romanos, Pablo va a hablar de la corrupción que hay en el mundo, pues Pablo, hablando de la degradación del ser humano, a partir del versículo 18, que dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de quienes injustamente retienen la verdad, etcétera. Pablo está escribiendo a los romanos desde Corinto, ¿vale? Y es como si él estuviera observando a su alrededor una corrupción tan grave que él la plasma en este capítulo 1 de Romanos, donde dice que Dios los entregó a los deseos de su corazón, a la impureza, de tal modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiando la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Sabéis que lamentablemente el aspecto sexual ha sido un elemento que Satanás ha utilizado para promover el pecado y potenciarlo de maneras desorbitadas en la humanidad. Así que Pablo está llamando y llama a los creyentes de Corinto santos, pero a su vez les desafía a ser santos en su experiencia personal. Y luego vamos a explicar esto con un poquito más de detalle. ¿Qué es la santidad? ¿Cómo podemos explicarla? Bien, primer punto, es ser llamado a dejar el pecado y entregarnos a Dios. Cuando Pablo habla aquí de santos, no se refiere a una persona pía o reverenciada que por alguna razón especial sea canonizada por una autoridad eclesiástica, sino una referencia a todos los que mediante la salvación han sido santificados, es decir, apartados del pecado para vivir en Cristo. Una persona santa es una persona apartada para, ¿vale? Eso es lo que significa ser santo, apartado para. Y podríamos pasarnos un buen rato mirando un montón de citas bíblicas donde el apóstol Pablo habla de la santidad,
de la dignidad de nuestro llamamiento. Por ejemplo, Efesios 4:1 dice, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Luego en 1 Timoteo 6:12 le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Es decir, hemos recibido un llamado que nos lleva a librar una batalla que tiene que ver con la tentación, con el pecado, con las propuestas que el enemigo de nuestras almas nos presenta cada día, y entregarnos a Dios. No solo es una separación, sino con un propósito, separados para. En segundo lugar, la santidad es una característica propia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que las personas que dedican su vida a Jesucristo aún sienten cierta atracción por sus costumbres pasadas. Pedro nos dice que debemos ser como nuestro Padre Celestial, santos en cada cosa que hacemos. Y santidad significa mantenernos totalmente devotos, dedicados a Dios, separados para su uso especial y apartados del pecado y de la influencia que ejerce sobre nosotros. Debemos mantenernos apartados y ser diferentes, no mezclándonos con el resto de la gente. No debemos ser diferentes solo por el hecho de serlo. Lo que nos hace diferentes son las virtudes de Dios aplicadas a nuestra vida. Nuestras prioridades deben ser las de Dios. Y todo esto va en contraste directo con las costumbres anteriores de las que Pedro habla también en un versículo anterior. Allí en el versículo 14 habla de que vivíamos en ignorancia. Teníamos deseos, dice. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahora ya no estamos en esa ignorancia. Ahora conocemos al Señor y no podemos llegar a ser santos por nuestros propios esfuerzos, por lo que Dios nos da su Espíritu Santo para ayudarnos a ser obedientes y nos da poder para vencer el pecado. Así que la excusa de no puedo evitar cometer pecado no es válida. ¿Por qué? Porque Dios, como vamos a ver, no nos pide nada para lo que no nos capacita. Él nos ayuda a librarnos de las garras del pecado. ¿Qué es la santidad? En tercer lugar, o el punto C, es una característica que podemos tener en Él, en Cristo. Segunda Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y luego, escribiendo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así que la voluntad de Dios. Hemos estado mirando esta semana la guía de Dios en nuestra vida, la voluntad de Dios en los devocionales. Toda la palabra de Dios contiene la voluntad de Dios expresada tanto en afirmaciones como en prohibiciones. La voluntad de Dios incluye la salvación, el sacrificio individual, la llenura del Espíritu, la sumisión, incluso a veces el sufrimiento, que va a ser el tema de la semana que viene. A veces el Señor permite que pasemos por pruebas. También el gozo, la satisfacción, la paciencia que persevera, pero hay algo particular que Dios quiere para nosotros y es la
santificación, es decir, la condición de ser apartados del pecado para Dios. Y aquí en Primera Tesalonicenses y en 2 Corintios 7 significa apartarse de impureza sexual en particular y practicar el alejamiento de toda inmoralidad por medio de seguir la instrucción apostólica que Pablo va luego a desarrollar. Y es muy interesante que luego leáis todo lo que Pablo dice en el capítulo 4, versículos 1 al 8 de Primera Tesalonicenses, aunque creo que luego lo vamos a resaltar. Lea primero de Primera Pedro 1, 15, 16, otra vez, y conteste, ¿quién es santo? Bueno, la respuesta que Pedro nos da es que el santo es Dios, ¿vale? Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, ¿puedo ser santo? ¿Puedo serlo? La respuesta absoluta y categórica es sí. Sí que puedo ser santo. Algunos ven la santidad como algo imposible de alcanzar, pero Dios no nos hubiera mandado ser santos si fuera imposible. Porque claro, en ese caso, Dios nos estaría condenando a una vida de amargura, de frustración y de fracaso espiritual. Si nos está pidiendo ser santos y el pecado va a batallar y nos va a llevar de derrota en derrota, vamos a ser unas personas amargadas, tristes y frustradas. Por lo tanto, si Dios nos dice sed santos porque yo soy santo, es porque Él está proveyendo los medios para que la santidad sea una maravillosa realidad en cada una de nuestras vidas. Ahora, vuelvo a aclarar algo que en algún momento hemos aclarado en otras clases, y es que no estamos hablando de perfección. Juan dice que si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Y probablemente hoy hemos pecado en palabras, pensamiento o en algún hecho, en alguna actitud. Somos seres pecaminosos y luchamos con el pecado. Pero creo que alguna vez he dicho esta frase, ya no somos pecadores, somos santos que pecamos ocasionalmente. Esa es la manera de definir el cristiano. El cristiano es una persona que Dios ha santificado y a la que Dios llama a la santidad. Y en este sentido, es cierto que vamos a pecar, pero vamos luchando contra los hábitos de pecado y vamos obteniendo victoria y vamos creciendo a la imagen de Cristo y vamos creciendo en santidad y la belleza de Dios se manifiesta en vidas limpias, en vidas que agradan al Padre, en vidas bendecibles, como suelo decir cada día al acabar mi devocional. Manteneos bendecibles, es decir, vivir en santidad. Muy bien, seguimos adelante con nuestra lección. ¿Viven todos los cristianos vidas santas? Es una pregunta interesante. ¿Viven todos los cristianos vidas santas? Pues lamentablemente la respuesta es no. Ojalá cada cristiano creyente viviera en santidad, constante y continua, pero lamentablemente la respuesta es negativa. Y tenemos la respuesta implícita allí. ¿Por qué no viven todos los creyentes en santidad? La Biblia advierte que para vivir en santidad hay que separarse de algunas cosas. Por ejemplo, Primera Tesalonicenses 4, 3 y 7. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Vale? Así que es necesario dejar la fornicación.
Como sabéis, la fornicación es el adulterio sexual, es prácticas sexuales pecaminosas, fuera del matrimonio, no avaladas ni permitidas por Dios, ¿vale? Y luego el verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y entonces ahora tenemos también la inmundicia, ¿vale? Así que, de hecho, cuando hemos mencionado recién las palabras de Romanos, capítulo 1, vemos cómo Pablo describe la corrupción sexual de las personas que han invertido el uso de su propio cuerpo y que tienen unas prácticas pecaminosas porque dice, Dios los entregó a esa mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y dice que pecan contra sus propios cuerpos, ¿vale? Porque lamentablemente la Biblia describe esto como algo corrupto. En realidad, amados hermanos, Dios creó el sexo, Dios creó la sexualidad y la entregó a nuestros primeros padres y a la humanidad como una cosa maravillosa dentro de los límites que la palabra de Dios enseña. Pero el diablo creó la sensualidad, ¿vale? Y entonces, lamentablemente, Dios crea la sexualidad, Satanás crea la sensualidad. Y entonces con la sensualidad comenzamos a despertar sentimientos en otras personas que no pueden ser satisfechas bíblicamente. Y entonces hay mujeres que a veces se visten de manera sensual, provocativa, y a veces hay hombres que tienen actitudes, conversaciones y tratan de cautivar la mente y el corazón de las mujeres, pero todo se hace con una idea de conseguir cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Ahora bien, el pecado y la falta de santidad no solo está relacionada a las prácticas sexuales. Anote algunos ejemplos de otras cosas que debemos dejar atrás. Bueno, yo he puesto aquí algunas porque el sitio no da para mucho, pero las drogas, la mentira, los vicios, el orgullo, el egoísmo, la avaricia, el amor propio, la crítica, las blasfemias, las palabras ociosas, dice la Biblia, o las malas palabras. Bueno, ahí en Efesios capítulo 4, yo cuando predico sobre Efesios 4, le llamo arrancando malas hierbas, arrancando malas hierbas. Y uno va a leer allí especialmente el versículo 25 en adelante, desechad la mentira, no os enojéis, no robéis, ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, calumnias, malicia. O sea, hay tantas cosas que afectan a la santidad y no deben formar parte de mi experiencia cotidiana. Y con muchas de estas cosas luchamos porque algunas de ellas son fruto de nuestro carácter, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, incluso a veces palabras obscenas, nos enfadamos, insultamos, respondemos mal, en fin, cuántas cosas realmente forman parte de aquello que nos hace un perjuicio, que nos hace perder esa experiencia de santidad. ¿Por qué es tan importante la santidad para el cristiano? ¿Es una demanda o es solo una opción? Bueno, ya hemos leído allí en 1 Tesalonicenses 4, 1 y 3, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por lo tanto, ¿es una demanda o es solo otra opción? No, no es una opción, es un mandamiento. Si Dios no me dice, bueno, si tienes ganas,
si puedes esforzarte un poquito, cuando te levantes con buen ánimo, intenta vivir en santidad. No, 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 no. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Es un mandamiento claro, preciso, y la falta de santidad trajo desgracias al pueblo de Israel verdaderamente extraordinarias. Hace falta mirar la vida de Saúl, la vida de David incluso, y muchas, la época de los jueces y muchas historias del Antiguo Testamento, donde vemos cómo la falta de santidad afectó el poder, la victoria y la estabilidad del pueblo de Dios. Y Dios no pudo bendecirles y hacer de ellos lo que se había propuesto, lamentablemente, por su falta de santidad. Voy a introducir unas notas mías que no tenéis en el manual. Si sois rápidos para dibujar, os recomiendo ir copiando lo que vais a ver a continuación. Vamos a intentar comprender lo que es la santificación, ¿vale? Y podéis hacer una especie de cuadro, no hace falta que pongáis estas divisiones de aquí que estoy señalando, pero sí aquí tenemos como una especie de plataforma, santidad posicional o justificación. Y tenéis allí la imagen de una persona expresando el triunfo, la victoria. Cuando ganamos algo, levantamos los brazos y decimos, he vencido, lo he conseguido, ¿no? Bueno, Dios me coloca en el momento de mi salvación sobre esa plataforma de santidad posicional o justificación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, esto es lo que Él hizo por mí. Esto es lo que Él hizo por mí. Es decir, si yo quisiera, voy a intentar dibujar aquí, no sé si me va a salir bien, pero acá, bueno, yo sabía que no me iba a salir muy bien porque con el ratón del mouse no es fácil dibujar. Vale, acá esto está basado en la cruz. Es la obra de la cruz, lo que Él hizo por mí. Esto es fruto de la muerte y resurrección de Cristo. Esto tiene que ver con mi salvación. Todo esto depende de Dios, lo hizo Dios. Yo no puedo hacer nada porque la salvación no es por obras, es un don de Dios. Y cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, Dios me coloca en esa plataforma y me declara santo y justo. Luego tenemos lo que llamamos la santidad final o glorificación. Y este es como un techo que también está sobre la persona y es lo que Dios hará por mí. El Señor dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Yo quiero que donde yo estoy, estéis conmigo, por lo tanto vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante, habla de la glorificación. Y en 1 Corintios 15, es decir, un día el Señor Jesús va a venir, los que han muerto van a venir con Él y los que estamos vivos aquí vamos a ser arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Así que, amados hermanos, aquí tenemos la santidad posicional y la santidad final, ¿vale? Vamos a remarcarlo esto porque es muy interesante. La santidad posicional y la santidad final. La santidad posicional es lo que hizo por mí, es en el pasado. Esto mira hacia atrás, a cuando el Señor me salvó. En mi caso, lo hizo, como escuchaba esta mañana a una persona decir, Dios me libró de ser un drogadicto, Dios me libró de ser un borracho, Dios me libró de ser
una persona perdida en el pecado porque acepté a Cristo con 6 años. Qué maravilla, ¿no? Qué bueno poder dar ese testimonio. Hay otras personas que dan su testimonio diciendo, bueno, yo era un borracho, yo era una persona perdida, yo era un blasfemo, pero Cristo perdonó todos mis pecados y me colocó en la santidad posicional. Esto es lo que hizo por mí cuando me salvó. Ahora, la santidad final es la glorificación, es lo que hará por mí. Tanto lo que hizo por mí como lo que hará por mí dependen de Dios. Yo no puedo hacer nada por eso. No puedo hacer nada. Él lo ha hecho todo. Me salvó y me salvará. Pero ojo, ahora sí tenemos que prestar atención a la santidad práctica. La santidad práctica. Ahora sí vamos a usar el borrador para sacar estos dibujitos y hablamos de la santidad práctica. Pero notad que aquí está en una especie de escalón hacia el cual yo tengo que dirigirme. Es decir, la santidad práctica es el llamamiento del que estamos hablando hoy. Pablo le decía a los corintios, santos, santos en Cristo Jesús, llamados a la santidad práctica, llamados a ser santos. Por lo tanto, yo como creyente tengo que decidir entrar en esa experiencia de santidad y entro en esa experiencia de santidad y comienzo a subir, es decir, a crecer a la imagen de Cristo. ¿Vale? Esa es mi experiencia. Esto, amados hermanos, es madurez espiritual. Esto es espiritualidad ferviente. Esto es mantenernos bendecibles. Esto es buscar el rostro de Dios cada día y tener comunión con el Señor y permitir que la palabra de Dios me cambie, me haga más parecido a Cristo. Esto es destruir mi terrenalidad y hacerme más parecido al Señor. Alguien decía que yo me vaya pareciendo tanto a Cristo que cuando el Señor me venga a buscar y me transforme completamente, el cambio no sea tan brusco. Lo decía de una manera irónica, ¿no? Para hacer reír un poco, pero en un sentido yo entiendo que el Walter de hoy con 62 años no es el Walter de 18, ni de 16, ni de 15, ni de 20. Tenía otro tipo de luchas, enfrentaba distintas situaciones, conocía menos al Señor, tenía menos experiencia espiritual y en aquel entonces luchaba con muchas cosas que ahora ya no son una lucha en mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque un día tomé la decisión de subirme, de dar este paso a la santidad práctica y de comenzar a dejar al Espíritu Santo conformarme más y más a la imagen de Cristo. Tiene mucho que hacer todavía, ¿eh? No ha acabado conmigo. Todavía tiene mucho que cambiarme, pero lo está haciendo y lo seguirá haciendo hasta el día en que el Señor me venga a buscar. Pero claro, lamentablemente, recién hacíamos una pregunta. ¿Todos los cristianos viven en santidad? No. ¿Por qué? Acá yo he puesto salir, no es porque realmente se puedan salir, porque de aquí no nos podemos salir. Esta es una persona que vive con su rostro orientado hacia el mundo, hacia la carne y hacia el diablo. ¿Vale? En lugar de vivir tratando de agradar a Dios, hay personas que viven como de cara al mundo. ¿Hasta dónde puedo llegar sin pecar? ¿Cuánto puedo probar del mundo sin que sea un pecado para mí?
Y yo esto se lo digo mucho a los adolescentes, a los jóvenes, cada vez que tengo oportunidad de hablar con ellos sobre este tema. ¿Por qué? Porque es la edad donde el mundo, la carne y el diablo les ofrecen cosas atractivas que les desenfocan de la santidad y de una vida, de una relación personal con el Señor. Dice en Primera de Juan 2:15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por lo tanto, el mundo, la carne y el diablo son los instrumentos que Satanás utiliza y contra lo que tengo que luchar para yo buscar la santidad mientras llega el día en que sea perfeccionado y pase a vivir en la gloria celestial. Vamos a usar otra vez el borrador para quitar estas cosas de aquí que ya no vienen a cuento tenerlas, ¿vale? Así que muy bien, esto lo hemos quitado. Muy bien, ¿cómo podemos vivir entonces en esta santidad práctica? Bueno, para perfeccionar nuestra santidad, dice 2 Corintios 7:1, tenemos que limpiarnos de todo lo que nos pueda contaminar. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué hace Dios en nosotros para ayudarnos a ser santos? Bueno, Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, para ayudarnos a ser santos, el Señor ha provisto un medio para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, hay un proceso continuo de limpieza espiritual que cada día yo debo buscar en la presencia del Señor. Venir al Señor, leer la Biblia, orar, confesar mi pecado y decirle, Señor, límpiame, ayúdame hoy a vivir en santidad. Hay un abogado que me defiende, va a decirlo luego en el capítulo 2 y el versículo 1, porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que Satanás señala mis faltas, mi pecado, pero mi abogado defensor se presenta delante del Padre y dice, no hay nada que reprocharle a Walter porque mi sangre le ha limpiado, él está cobijado, está revestido de mí y no hay acusación satánica que valga. Por lo tanto, yo tengo que confesar mi pecado para que el enemigo no lo utilice en mi contra. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que, ¿qué debemos cuidar? Debemos cuidar el corazón, debemos cuidar nuestro ser interior, debemos cuidar esas cosas que otras personas no ven, pero que yo sé que están presentes allí, y trabajar mi vida interior amando al Señor y permitiendo a la palabra modelar mi vida. ¿Qué sugerencias prácticas da la Biblia para cuidar su corazón? El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por lo tanto, guardar en él, en el corazón, su palabra, para no pecar contra él. Ya hemos estudiado el tema de la Biblia y de la palabra y los efectos de la palabra. La palabra de Dios nos capacita, la palabra de Dios nos evita pecar, la palabra de Dios hace de nosotros personas preparadas para navegar el viaje de la vida cristiana. Por lo tanto, yo debo guardar la palabra en mi mente y en mi corazón. Mientras más lea la Biblia, mientras más memorice de la Biblia, más tendrá de dónde sacar el Espíritu Santo
para que cada tentación que Satanás me presente, yo la pueda refutar y no pueda caer en los lazos del diablo, que lamentablemente sabe engañar al creyente. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y entonces tengo que poner la mirada en las cosas de Dios. Si yo vivo mirando al mundo, si yo vivo obsesionado por todo lo que es Hollywood, todas las plataformas digitales, todo lo que el mundo me ofrece, y eso está llenando todo el tiempo mi mente y mi corazón, obviamente que voy a perder de vista lo que Dios me ofrece. La belleza de la vida cristiana, de la comunión con Él, de la alabanza, de la adoración, de una vida santa. El mundo contamina, el mundo está lleno de pecado y el mundo procura arrastrarme, como dice Efesios capítulo 2, en la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo los deseos de nuestra naturaleza humana, y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como también los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos juntamente con Cristo. ¿Vale? Con Cristo Jesús, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, qué bendición tenemos. Un llamado a la santidad, pero también una provisión divina para que yo me consagre, para que yo dé ese paso de entrega a la voluntad de Dios. Vivir en santidad significa tener una vida consagrada. ¿Qué es una vida consagrada? Es una vida dedicada a Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 19, dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Qué bonito es este versículo 19 de Romanos capítulo 6. Antes, dice el verso 13, presentábamos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, pero ahora presentaos vosotros mismos a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que si antes obedecíamos al pecado, ahora como siervos de la justicia, presentamos nuestros miembros en obediencia a la justicia. Así que qué hermoso es. Dice el verso 20, cuando erais esclavos del pecado, eras libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? A veces yo escucho a creyentes contar su testimonio de vida pasada y te cuentan con lujo de detalles los pecados que cometían cuando vivían sin Cristo. Y yo a veces me pregunto si no estaremos presenciando verdaderos campeonatos de pecado. Parece como que si cuanto más pecado yo haya tenido, más estoy manifestando el poder de Dios que me salvó. Puede ser en un sentido, sí, es cierto. Pero, amados hermanos, yo no puedo contar mi vida pasada de pecado con alegría o con una sensación de satisfacción. Dice Pablo aquí, aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis. Por lo tanto, yo tengo que mirar
tenemos que mirar esa vida pasada de pecado con tristeza, con vergüenza, porque por esos pecados Cristo fue a la cruz del Calvario. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice Romanos 6:20, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese es el fruto, vivir vidas de santidad. Y qué hermoso es cuando uno ve personas transformadas, que antes vivían en pecado, ahora viven en santidad. Antes vivían vidas perdidas y ahora viven vidas útiles para la gloria de Dios. Ahora tienen matrimonios hermosos, ahora tienen vidas santas, han construido hogares que glorifican el nombre de Dios. Qué hermoso es cuando vemos los efectos del Evangelio y vemos vidas consagradas a Dios. Así que si antes prestaban nuestros cuerpos para actos impuros, ahora debemos utilizarlos para actos que agraden a Dios. La consagración diaria. Lea Romanos 12, 1 y 2. Y dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué pide Dios de mí? Pues claramente que presente mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amados hermanos, antes los sacrificios eran sacrificios muertos. El animal se colocaba en el altar, se degollaba y luego se quemaba en ofrenda a Dios. Ahora el creyente debe vivir en el altar. Ya no son sacrificios muertos, ahora son sacrificios vivos. Y esa es la idea. Cuando se sacrificaba un animal de acuerdo a la ley, el sacerdote mataba el animal, lo cortaba en pedazos y lo ponía sobre el altar. El sacrificio era importante. Y aún en el Antiguo Testamento Dios aclara que la obediencia de corazón era más importante incluso que el sacrificio. Dios desea que ahora nos ofrezcamos a nosotros mismos en sacrificio vivo. No quiere animales. Cada día debemos echar a un lado nuestros deseos y seguirle poniendo todas nuestras energías y recursos a su disposición, confiando en su dirección. ¿Qué es un sacrificio vivo? Es vivir en el altar, en continua entrega, en dependencia de Dios, en constante adoración. Por eso dice Romanos 12:1, vuestro culto racional, culto de la mente, culto lógico, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, apartado, agradable a Dios, que es vuestro culto lógico, racional. Por lo tanto, como creyentes, hermanos, estamos llamados a vivir en el altar en continua entrega, en dependencia de Dios, en constante adoración. La adoración no es algo reservado al culto del domingo. El creyente debe vivir adorando. Yo puedo adorar cada mañana con mi devocional y orar y gozarme en el Señor, pero luego mi adoración continúa a lo largo del día, porque yo me he entregado a Él, le doy a Él la prioridad. Él está presente en mi mente, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis conversaciones, en la alabanza que escucho en el coche o durante el día. Vivo en comunión con Dios. Ese es un sacrificio vivo. Por eso tenemos acá una hermosa oración que puede servir de modelo para esa entrega cotidiana. Señor, me entrego a ti. Toma mi mente y lo que pienso, toma mis ojos y lo que veo, toma mis oídos y lo que oigo, toma mis labios y lo que hablo.
Toma mi corazón y ve mis actitudes. Toma mis manos y lo que hago. Toma mis pies a donde voy. Toma mi cuerpo, es tu templo. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Eso, hermanos, es una oración de entrega. Este es una oración de consagración y esta debería ser una entrega cotidiana. Yo creo que no hace falta leerla todos los días de mi vida, pero sí cada día decir, Señor, hoy quiero vivirlo para ti. Quiero que tú estés a mi lado. Quiero que estés presente en mis conversaciones. Quiero, Señor, servirte a cada instante. El versículo 13, punto 13, el verso 2, nos insta a no conformarse a la forma de vivir y pensar de este mundo. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que aquí se nos sugiere hacer una lista de cosas que pueden impedir mi santidad. ¿Vale? Así que aquí podéis colocar aquellas cosas que penséis que pueden afectar tu vida de santidad. Yo he puesto aquí las conductas y costumbres del mundo, blasfemar, incluso las amistades, la música que escucho. A veces hay música que comunica un mensaje erótico, sensual, pecaminoso, y cantamos esas canciones y tal, y todo eso hace que nuestra mente se embote con el pecado. Las conductas y costumbres del mundo, blasfemar, incluso mantener conversaciones con amistades, con lugares y sitios a los que el creyente definitivamente no debería asistir. Para no amoldarse al mundo es necesario renovar su mente. Hemos leído en el verso 2. De esta manera puede conocer la voluntad divina para usted. ¿Cuáles son algunas formas de renovar la mente? Pues leer la Biblia, cantar alabanzas, dedicar tiempo a la oración, predicar a otros. Yo esta mañana me levanté muy tempranito y salí a andar en bicicleta. Y mientras andaba unos 50 minutos en bicicleta, me llevo unos auriculares especiales para la bicicleta que no se meten en los oídos para no dejar de escuchar lo que hay alrededor, pero que se ponen aquí atrás y que con los huesitos del oído, y estuve escuchando un mensaje. Durante esos 45 minutos escuché un mensaje de un pastor que me encanta cómo predica, ¿no? Entonces, eso me permite renovar la mente. Otras veces voy escuchando música, alabanzas al Señor, voy cantando. Otras veces voy orando, orando por personas, orando por necesidades de la obra. Vale, todas estas cosas renuevan nuestra mente. Es importante reafirmar a diario el compromiso con Dios para agradar a Dios, conocerle mejor y para recibir bendición en la vida. ¿Está dispuesto a entregarse a Él hoy y todos los días de su vida? Obviamente que esto queda a vuestro criterio. Yo no lo he llenado porque aquí tenéis que llenar cada uno de vosotros. Yo hace muchos años consagré mi vida al Señor y hasta aquí nos ha traído el Señor, pero cada día vuelvo a presentar mi vida, mi ministerio, mi servicio, mis fuerzas, todo lo que soy y todo lo que tengo. Muy bien. Falso y verdadero del principio de la clase. ¿Puedo vivir en santidad y pecar a la vez? Obviamente que esto es falso. Si yo vivo en santidad, voy a evitar el pecado en mi vida. Es cierto que, como hemos aclarado, a veces pecamos involuntariamente, somos santos que pecamos ocasionalmente,
pero no se vive en santidad y en pecado a la vez, o una o dos. Señor fue claro, no se puede servir a Satanás y a los demonios y se puede estar con el Padre, o estás en la luz o estás en las tinieblas. Y entonces creo que esto es meridianamente claro. Dios me llama a ser santo porque Él es santo, la frase por supuesto que es verdadera, y para vivir en santidad debo hacer cosas buenas, claro, por supuesto que sí. Voy a hacer buenas obras, voy a usar mis dones espirituales, voy a bendecir a otras personas, voy a predicar el evangelio, voy a servir al Señor con alegría de corazón. Bien, las tareas que tenéis para reflexionar a lo largo de esta semana, las tenéis aquí. Debemos vivir de tal manera que obtengamos el premio y tenéis que meditar sobre 1 Corintios 9:24 y ahí vais a encontrar cómo realmente Pablo hablaba acerca de esa lucha y esa competencia espiritual que él libraba, ¿no? Si no está seguro si va a alcanzar el premio, dice aquí, tiene que diagnosticar su propia vida. Hay muchas cosas que pueden obstaculizar su santidad. Pueden ser los amigos, puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser la música, puede ser la televisión, pueden ser las posesiones, el dinero, falta de un tiempo devocional diario, quehaceres diarios, falta de asistir a la iglesia, hábitos. ¿Cuáles de estas pueden estar obstaculizando ese crecimiento en santidad, esa madurez que te va haciendo más parecido a Jesucristo? Y entonces, si alguna de estas está presente en tu vida, tienes que apuntarlo y confesarlo al Señor. Para profundizar, la santidad comienza en la mente y se extiende hacia las acciones, y la santidad incluye el control sobre el cuerpo y sobre las emociones. Dios me ha dado todas las herramientas para la santidad. Me ha dado la salvación, me libró de la esclavitud del pecado, soy libre de la condenación. El Espíritu Santo vive en mí para producir su fruto. Me dio la Biblia que me revela su voluntad. Me ofrece la oportunidad de entregar mi vida a Él diariamente. Así que como vemos, Dios nos ha dado recursos para vivir en santidad. Y en este sentido podemos hacer de la santidad una experiencia maravillosa que embellezca nuestra vida, haciéndola cada día más parecida a la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor añada su bendición y que la experiencia de santidad sea una realidad en cada una de nuestras vidas.